Hermanos, los invito por favor a buscar el capítulo 2 de Colosenses y vamos a leer allí. Vamos a estar predicando del versículo 20 al 23, pero vamos a leer desde el 16, que hemos estado predicando de este texto durante varios domingos. Desde el 16 al 23, hoy estaremos predicando específicamente del 20 al 23. Colosenses 2, 16 al 23. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuevamente pedimos la dirección y guía de tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Tú eres el Señor de esa palabra, tú eres el creador de esa palabra y esa palabra viene de ti. Es por tanto, Señor, pertinente que te pidamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos acompañe, nos guíe y nos dé poder para predicar esta santa palabra y también, oh Padre, para que nuestros corazones la puedan aceptar con humildad. Te pedimos estas cosas en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, dentro del pecador de todo ser humano acecha un orgullo espiritual que se niega a admitir que se encuentra totalmente sin recursos en el aspecto espiritual y totalmente incapaz de contribuir con algo para su propia salvación. El orgullo humano insiste tercamente en creer que los pecadores pueden hacer algo, por pequeño o insignificante que sea, para poder alcanzar el favor de Dios y para poder ayudar a salvarse. Ese orgullo lleva a los pecadores a no prestarle atención al verdadero propósito de la ley de Dios y a considerar la observancia externa de las leyes como un medio de salvación. Y en su forma de pensar, también lleva a los seres humanos a establecer sus propias leyes. Establecer leyes, reglamentos, esquemas y a imaginar que la observancia de las leyes y reglas humanas les hace ser mejores personas y que de alguna manera eso los hace merecer el favor de Dios. Ese tipo de pensamiento se puede encontrar en el corazón, en el centro de toda religión no cristiana que ha hecho su aparición sobre la tierra. Con demasiada frecuencia también, hermanos, se puede encontrar pervirtiendo esta manera de pensar el pensamiento de los que dicen que creen en Jesús, que honran al verdadero Dios y respetan su palabra, es decir, dentro de la misma iglesia. Muchos creyentes no parecen estar conscientes del peligro que encierran los falsos maestros y que es una amenaza real para la iglesia. Muchos de los creyentes que se encuentran en la iglesia también piensan así, como decíamos hace un momento. Esa manera de pensar ha pervertido su manera de ver las cosas y entonces empiezan a decir que es necesario ganarse algo que el Señor otorga por gracia. El Señor nos advierte en Mateo 7:15 que debemos guardarnos de los falsos profetas, que vienen a nosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso alguien le ha llamado a esta combinación lobejas, lobos vestidos de ovejas. Y escribiendo a los Corintios, hermanos, Pablo les advierte que los falsos maestros se disfrazaban como apóstoles de Cristo. No se disfrazaban como apóstoles de Buda ni de Mahoma. Ellos no venían con una carta de presentación que decía, soy un gestor de malas doctrinas. No, se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y dice 2 Corintios 11, del 13 al 15, y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Algunos vienen a nosotros en el nombre de Cristo y citando la Biblia, pero puede ser que sean lobos rapaces disfrazados de ovejas. Si seguimos sus enseñanzas, terminaremos alejándonos de Cristo y desviándonos del Evangelio. Y ese fue el peligro, hermanos, que tuvo que enfrentar Pablo cuando tenía que escribirle esta carta a los Colosenses. Estos hermanos habían abrazado el Evangelio, como hemos dicho, de todo corazón, pero de pronto aparecen las ovejas y ellos se ven amenazados por estos maestros del error que estaban tratando de convencerlos de que Cristo no era suficiente ni para salvarlos ni para santificarlos. Hace falta algo más. Ese es el punto clave de las falsas doctrinas. Todas las herejías que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia, todas convergen en un punto, hermanos. Minimizan la importancia de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todas tienen que ver con eso. Es por eso que en toda esta porción de la carta, Pablo vuelve sobre este tema una y otra vez. Es un punto principal. Cristo es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. No hace falta nada más que Cristo. Amén. Cristo más nada es igual a todo. Ecuación matemática. Pero estos falsos maestros estaban tratando de intimidar a estos hermanos, llevándolos a pensar que si querían ascender a un peldaño más elevado de la vida espiritual, tenían que someterse a ciertas leyes. Lo que hay que hacer es cumplir ciertos mandamientos. Y eso lo vimos, hermanos, en los versículos anteriores que hemos estado predicando, 16 y 17 del capítulo 2, que habían algunas de estas ovejas que le estaban diciendo a los colosenses que tenían entonces que ser legalistas y que cumplir ciertas leyes, muchas veces del Antiguo Testamento. O tener experiencias místicas, como lo vimos la semana pasada en los versículos 18 y 19, el culto a los ángeles y demás. Es decir, ustedes no están completos porque no han tenido la experiencia que nosotros tenemos. De ahí la advertencia de Pablo. No permitan que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. No se dejen intimidar. No permitan que estos individuos los hagan sentir como cristianos a medias porque ustedes no se someten a sus reglas o porque no tienen más las experiencias que ellos dicen que tienen. Por más espiritual que suenen esas cosas, no son más que la mente orgullosa y carnal que ellos llevan dentro. Eso es lo que dice el texto. Pero estos herejes, hermanos, de Colosas, no solamente promovían el legalismo y el misticismo, sino también que estaban promoviendo un estilo de vida ascético, el ascetismo. Y eso es lo que tratan los versículos del 20 al 23 que vamos a considerar en el día de hoy. Así que tenemos aquí 3 intimidaciones, 3 peligros de los que Pablo les está hablando a la iglesia de Colosas en este capítulo 2, finales del versículo 16 al 23. Cuidado con el peligro del legalismo, cuidado con el peligro del misticismo, cuidado con el peligro del ascetismo. Para aquellos que no están familiarizados con esta palabra,
Vamos a leer, por favor, los versículos del 20 al 23, porque es de ahí de lo que vamos a estar predicando en el día de hoy específicamente. Versículos 20 al 23, Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú no estás familiarizado, mi querido hermano, con esta palabra, ascetismo, el ascetismo es la doctrina que enseña que debemos privarnos de ciertos placeres y comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. La palabra proviene del griego askesis, ejercicio o entrenamiento, una vida de privación entrenada para alcanzar un fin. En este caso, el fin es religioso. No estamos hablando de alguien que está entrenando para bajar de peso, para mejorar su salud. No estamos hablando de alguien que necesita llevarse o privarse de ciertas cosas porque ahora mismo le están dando exámenes sanguíneos elevados. No, el fin es religioso. La idea es que en la medida que debilitamos el cuerpo, absteniéndonos de comida, de bebida y de descanso, en esta misma medida, dicen ellos, fortalecemos el alma. Por medio del ascetismo, algunos procuran alcanzar el favor de Dios o el perdón de sus pecados o algún tipo de ayuda milagrosa, porque yo estoy haciendo un sacrificio por ti, Señor. Y tú debes corresponder. Esta filosofía, hermanos, tiene su historia. Según algunas fuentes consultadas, por ejemplo, el ascetismo fue una respuesta que algunos creyentes tomaron a la corrupción que alcanzó la iglesia luego que fue aceptada por Constantino como religión oficial del Imperio Romano. Ustedes saben que hasta ese momento esa iglesia existía, se expandía, pero era una iglesia perseguida. El Imperio Romano perseguía a la iglesia, la consideraba una herejía peligrosa para la dominación imperial. Pero llega Constantino, tiene esa experiencia mística de la cual hablan muchos y dice, la religión oficial a partir de hoy va a ser el cristianismo, porque él dice convertirse a Cristo. Y entonces, a partir de que la religión es oficial y el Estado comienza a tener una relación más directa con ese cristianismo, comienza a entrar también la corrupción, a los cargos eclesiásticos y demás. Y entonces, algunas fuentes dicen que en el choque de algunos creyentes, cuando ven como la corrupción estaba entrando al corazón de esa iglesia y estaban viendo cómo cambiaba drásticamente cada día, comenzaron a apartarse de la sociedad y de la iglesia que estaba corrupta, de la penetración secular que comenzaba a sufrir la iglesia. Y algunos vieron el apartarse de la sociedad y de la corrupción de la iglesia hacia regiones desérticas, como por ejemplo una respuesta piadosa ante ese fenómeno, y allí se dedicaron entonces en la tranquilidad del lugar a la meditación y a la contemplación que traería tranquilidad y paz a sus almas, y ese es el origen y el inicio del monasticismo que permeó la Iglesia Católica durante toda la Edad Media y que todavía hoy la permea. Lo que no entendieron estos hermanos era que la corrupción no solamente se encuentra en la sociedad, sino que la corrupción radicaba y radica en los corazones de los humanos, y que apartarse del mundo secular no resolvería todo el problema. Porque usted puede salir de la sociedad y meterse en un desierto y se lleva todo el pecado que hay en su corazón para el desierto. No lo deja en la sociedad. Él no se desprende. Está bien, vas para una región tranquila, me quedaré aquí, no vas a ser más pecador. No, él va con usted. Pero lo cierto es que el ascetismo, hermanos,
es totalmente contrario a la verdadera fe. Y eso lo vamos a ver claramente en el texto que estamos considerando hoy. ¿Por qué los cristianos no deben ser ascetas? Bueno, en primer lugar, porque el ascetismo es una doctrina de factura humana. Porque no es un mandamiento de Dios. Es una doctrina de factura humana. Versículos 20 y 21. Volvamos allí. Capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Preceptos también quiere decir mandamientos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Nosotros vemos en este versículo 20, pues sí habéis muerto con Cristo. Hay un sí ahí condicional. Y este sí, hermanos, no es una expresión de duda, sino más bien algo que Pablo presupone que sea así de esa manera. Supongamos que un hijo nuestro va a comprar algo que le hemos pedido que vaya a buscar a un mercado, a un puesto de viandas, y olvida el dinero cuando va saliendo por la puerta y le decimos, hijo mío, si de verdad vas a la tienda, coge el dinero. Si de verdad vas a la tienda, coge el dinero. Ese sí condicional no significa que estás poniendo en duda que él va a la tienda, sino que estás dando por sentado que eso precisamente es lo que él va a hacer y le exhibes la condición necesaria para poder comprar. Yo sé que tú vas a la tienda, coge el dinero. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos. Podríamos parafrasear esta frase, ya que es una realidad que ustedes han muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a leyes producidas por el mundo? ¿Entienden eso? Hay una anécdota que estuve escuchando en estos días. Dice que es un maestro de escuela dominical que compartió con alguien esto que le sucedió en cierta ocasión enseñando la Biblia a un grupo de niños. El maestro le preguntó, si yo vendiera mi casa y mi carro y diera todo mi dinero a la iglesia, ¿iría al cielo? No, respondieron los niños. Y el maestro vuelve a preguntar, ¿y si yo limpiara la iglesia todos los días y arreglara el jardín, de manera que todo estuviera siempre bien limpio, ordenado, arreglado, bonito, por eso iría al cielo? Los niños vuelven a responderle, no. Entonces pregunta el maestro, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y un niño de 5 años, bastante avispado, respondió de inmediato, tendrías que estar muerto. Hermanos, este niño, sin saberlo, dijo una verdad teológica muy profunda. Para entrar al cielo hay que morirse primero. Pero no solamente en el sentido de morir físicamente, porque hay algunos que han entrado al cielo sin morir. Ahí tenemos a Elías y a Enoc, ¿verdad? Que entraron al cielo sin morir. No solamente hay que morir físicamente para llegar allá, sino también en el sentido de que hay que morir al mundo para poder llegar a ser ciudadano del reino de los cielos. Y eso es exactamente lo que ocurre con el creyente cuando es unido a Cristo por la fe. El Nuevo Testamento enseña que los cristianos están unidos a Cristo, de tal manera que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó al tercer día de la tumba, nosotros resucitamos con Él para comenzar una vida nueva. ¿Se recuerdan, hermanos, que predicamos sobre los versículos 11 y 12 en esta misma serie a los Colosenses y vimos esa verdad? 11 y 12 dicen, Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay una ilustración que lo dice
más o menos, para que nosotros podamos entender una vez más esto. Hay testigos que, por ejemplo, en los juzgados norteamericanos han tenido que testificar contra organizaciones criminales bien peligrosas, por ejemplo, las mafias o los cárteles de drogas. Y entonces este hombre, cuando el FBI o la DEA o alguien de esta gente lo presenta en el juzgado, es un testigo clave para poder condenar a esos mafiosos, lo presenta, después tiene que ponerlos en un programa de protección a testigos. Ese hombre no puede volver a ser hallado, porque si los mafiosos lo cogen, lo matan. Y él está arriesgando su vida. Lo ponen en el programa de protección a testigos. Es decir, que ellos comienzan una nueva vida con un nombre nuevo, con una identidad nueva. Todo nuevo. Nadie puede saber que era fulanito o menganito porque lo matan. Es ciclanito ahora. Bien, nosotros en este caso, y utilizando esta ilustración de lejos, claro está, asumimos la identidad de Cristo. Ya no tenemos la misma identidad. Yo no tengo, Luis Cerviño, ya no tiene cuenta pendiente con la justicia de Dios, a pesar de que la lista era enorme. Porque el pecador que yo era es considerado muerto a los ojos de Dios, porque ya Cristo pagó por mí. No porque yo haya hecho nada, porque Él lo hizo. Y me regaló la fe para creer eso y para arrepentirme. Entonces, por eso es que ya tengo una nueva identidad en Él y con Él. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí en Colosenses 2:20 no es simplemente el hecho de que por causa de la muerte de Cristo en la cruz, los creyentes ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios, sino más bien que por causa de esa muerte de Cristo, también hemos sido liberados del mundo, hermanos. Liberados del mundo. Por ejemplo, dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con Cristo en la cruz del Calvario y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo, más vive Cristo en mí. Hay una nueva identidad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En otras palabras, mis queridos hermanos, entre nosotros y el mundo hay una cruz de por medio. Es un obstáculo insalvable. Seguimos viviendo físicamente en el mundo, pero ya no pertenecemos al sistema de filosofía mundanal. Y por lo tanto, no debe ser el mundo el que nos trace las pautas acerca de cómo debemos vivir y mucho menos cómo debemos cuidar nuestra salud espiritual. Volvemos ahí a Colosenses 2:20, hermanos. No queremos salirnos del texto. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de ¿quién? Del mundo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo algo que ya no existe, os sometéis a esos preceptos? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa frase que él utiliza ahí, los rudimentos del mundo, que ya utilizó en el versículo 8 y que nosotros predicamos sobre eso, se usaban aquellos días para referirse a las cosas elementales, fundamentales, lo que nosotros llamamos el ABC de algo. Es lo que está diciendo. Si ya los rudimentos del mundo, los fundamentos de la filosofía del mundo, ya no están en ustedes, ustedes murieron a eso, ¿cómo ustedes van a vivir nuevamente en eso? De manera que lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que el ascetismo es una práctica religiosa elemental producida por el mundo. Pertenece a los rudimentos del mundo. Es una cosa infantil que parece sublime. Porque como el ser humano al final es un ser religioso, aunque se diga ser ateo, todos los seres humanos van a ser religiosos. Ponga a un hombre recién nacido, lo pone en un desierto, trate de que nunca vea una Biblia, ni un predicador, ni una iglesia, y quizás cuando tenga uso de razón se va a estar postrando ante una piedra. Tiene la necesidad de adorar.
Parece sublime, porque es religiosa. Pero nosotros no estamos sujetos a esos rudimentos, a ese ascetismo. El ascetismo se encuentra en muchas religiones, hermanos. Cada una de las religiones que nosotros vamos analizando, por ejemplo, si nosotros vamos en Islam, es una religión llena de ascetismo. Y las religiones afrocubanas en Cuba, a la cual muchas personas van, y algunos de nosotros en el pasado, de alguna manera tuvimos relación con ellas, están llenas de ascetismo. O si no, miren todas las personas que tienen que hacer sacrificios por Dios o por los santos, y entonces caminar de aquí hasta el rincón o caminar hacia otra región porque le están haciendo sacrificios, le están haciendo promesas. Pero lo que sí no existe en ninguna religión del mundo, y eso es lo que hace completamente diferente al cristianismo, es el Evangelio por gracia. En el Evangelio usted no tiene que pagar nada porque alguien lo pagó por usted. Y lo que recibe aún una vida santa o la fe es por gracia también, es un regalo. No se lo tiene que ganar, ya alguien se lo ganó por usted. Lo cierto es que los hombres admiran a los ascetas. Por ejemplo, hay una gran explosión con los monjes budistas, con las religiones orientales y demás, como si fueran personas que han alcanzado una espiritualidad más profunda que el resto de los mortales. Pero el ascetismo, mis queridos hermanos, es en realidad una doctrina mundana. Es el tipo de cosas que el mundo produce y a lo que un cristiano no debe someterse. Pablo dice, y precisamente nos hace esta pregunta: ¿por qué os sometéis a preceptos? Literalmente, ¿por qué se dejan dogmatizar? ¿Por qué permiten que dogmas que no son de la fe comiencen a tener en ustedes tanta preponderancia? No permitan que los dogmas de otros los controlen a ustedes, que los controle la palabra de Dios. Y en el versículo 21, Pablo parece estar burlándose aquí de las enseñanzas de los falsos maestros. Esos hombres tenían una serie de regulaciones sobre las cosas de las que había que abstenerse. Sobre todo, cosas como de comida, de bebida y tal vez hasta el sexo en el matrimonio. El sexo que es bien visto por Dios. Estuvimos viendo hace muchísimos años una película que trataba sobre cómo la Santa Inquisición muchas veces vio las relaciones sexuales en la Edad Media. Y hermanos, tenía que tener hasta un tribunal eclesiástico muchas veces delante para que ellos observaran que no se estaba haciendo algo que ellos pensaban que estaba mal. Para un asceta no debes tomar, no debes gustar, no debes comer, no debes vivir, no debes hacer nada, con tal de ganarte el favor de Dios. Y estas no son cosas que Dios ha prohibido, hermanos, sino el hombre. Por ejemplo, 1 Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchen, ¿cómo van a apostatar de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizar significa quemar. Quemar. ¿Qué van a hacer estos mentirosos? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice Pablo a Timoteo, es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y en el versículo 6 dice que un buen ministro de Jesucristo no enseña el ascetismo, sino que lo condena. Dice, si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Si enseña qué? Lo anterior que le está diciendo, que van a aparecer en los postreros tiempos alguien que, cauterizando la conciencia con doctrinas de espíritus engañadores, van a enseñar que uno no debe hacer, y no gustar, y no tocar, y no comer, con fines religiosos, sigo diciendo. Hermanos, es obvio que el Señor Jesucristo no vivió una vida ascética. Por ejemplo, en Mateo 11, 16 al 19 encontramos que Él dice más, ¿a qué compararé esta generación?
es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, dice Cristo, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría justificada por sus hijos. Es decir, palo porque borran y palo porque no borran. Vino Juan, que hizo algunas cosas y se abstuvo de alimentos, y ustedes decían: tiene un demonio por abstenerse de alimentos. Pero viene Cristo, que come todo eso, que cuando comía, y también tiene demonio. No era una seta. De hecho, los fariseos y los publicanos lo veían como un hombre comilón y bebedor de vino. No se embriagaba a Cristo, pero bebía vino. El ascetismo es una invención humana, hermanos. Es una doctrina salida de la fábrica de nuestros corazones. Pero no solamente es una invención humana, sino que por esa misma causa, en segundo lugar, el ascetismo le da importancia a cosas sin importancia. Por ejemplo, versículos 21 y 22, nuevamente. Dice allí: tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Con el uso. Hermanos, lo que el ascetismo le da la importancia de religión son cosas tan perecederas que se destruyen con el uso. Dice Marcos capítulo 7, versículos 14 al 19, dice: y llamando así a toda la multitud les dijo, son palabras de Cristo: oídme todos y entended. Nada, escuchen hermanos, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. En otras palabras, le dijeron: Jesús, que acaba de decir, no entendemos. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque, y Cristo lo dice ahí, no entra en su corazón, no entra en su alma, entra en su vientre y sale a la letrina. Y termina el texto diciendo: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Hermano, los alimentos no entran a tu corazón. No hay manera que puedas contaminar tu alma comiendo algo. No hay manera. No hay manera que puedas contaminar tu alma bebiendo algo. Lo que es sucio es lo que sale de tu corazón, no lo que entra a tu vientre. Cuando de tu corazón salen palabras malas, cuando de tu corazón salen respuestas malas, cuando de tu corazón tú golpeas como una espada que está al lado, cuando de tu corazón salen chismes y murmuraciones y mentiras, eso sí contamina tu corazón. Porque eso es pecaminoso, los alimentos no lo son. Tal parece que Pablo está citando aquí las enseñanzas del Señor Jesucristo en este texto, cuando habla en estos versículos. Vean el orden en este pasaje. Versículo 7, de ahí mismo de Marcos 7, dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? Todo esto que vienen después. Ese es el contexto de esos versículos 14 al 19 de Marcos 7. Son cosas que se destruyen con el uso. Los ascetas le dan importancia a cosas que no tienen importancia, para entonces dejarle de dar importancia a las que sí la tienen. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero ¿cómo dice 1 Corintios 6:13? ¿Cómo termina ese texto? ¿Se acuerdan ustedes de eso?
Pero tanto al uno como al otro, a las viandas y al vientre, los destruirá Dios. Se destruyen con el uso. Someterse a mandamientos y doctrinas de hombre carece por completo de valor espiritual, querido hermano. Carece por completo de valor espiritual. Dice el comentarista Hendrickson hablando de esto. Pablo pasa ahora a resumir estos preceptos, ridiculizándolos en forma despreciativa y punzante. Para este propósito usa un lenguaje sentencioso, centellante y proverbial. No manejes, no gustes y no toques. Es como si dijera, no tienen por qué someterse a toda una serie de no hagas. Como si por medio de acumular suficientes negativos fueran alguna vez a obtener un positivo. O como si se pudiera lograr la victoria sobre el pecado y el progreso en la santificación, basando toda la confianza en la habitación absoluta. Lightfoot observa, algunas de estas prohibiciones serán sin duda una especie de repromulgación de la ley mosaica, mientras que otras serían exageraciones o añadiduras de un carácter rigurosamente ascético, como las que encontramos en los esenios, prototipos de estos herejes de Colosa. Por ejemplo, evitar el aceite, el vino, la carne, el rehuir al contacto con los extraños o con inferiores en la religión y otras prohibiciones más. Los esenios eran una secta judía que tenía muchas prohibiciones de este tipo, incluyendo conocer a extraños que no fueran judíos. Estaba prohibido. Tenían que apartarse completamente de la persona de los gentiles. Mi querido hermano, ¿cómo puede un sorbo de vino, no la embriaguez, un sorbo de vino, contaminar el alma? ¿Cómo puede un trozo de carne contaminar el alma? ¿Cómo alguien que coma vegetales o no es más santo que el otro? Los viandas para el vientre, no para el corazón. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero no es el corazón para las viandas. El corazón es otra cosa. ¿Cómo puede pensarse que algo perecedero puede tener tanta importancia para nuestra vida espiritual? Es absurdo. Y precisamente por eso, hermanos, en este tercer punto queremos analizar por qué el ascetismo es inútil. Es inútil. Versículo 23 del capítulo 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, dice, valor alguno contra los apetitos de la carne. Son inútiles. Tienen reputación de sabiduría. En otras palabras, puede que otros piensen que esa persona es espiritual por la apariencia de humildad que tiene y por la forma tan severa que trata su cuerpo, pero en realidad eso no les es útil contra los apetitos de la carne. Como vimos antes, hermanos, los falsos maestros enseñaban una forma de dualismo filosófico. ¿Qué cosa era el dualismo filosófico? El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Por lo tanto, el espíritu y el cuerpo no pueden vivir en armonía. Hay que destruir el cuerpo, hay que someter al cuerpo, hay que humillar el cuerpo para que el espíritu se ensalce. Por lo tanto, el dualismo filosófico nunca entendió la encarnación de Jesucristo, porque como Dios iba a encarnarse en un hombre, en un cuerpo. El cuerpo siempre es malo. Practicaban el ascetismo con la intención de liberar el espíritu de su prisión, que era el cuerpo. La idea esta, que también tuvo su importancia en el monasticismo o en el ascetismo, la idea de que el cuerpo era malo, logró abrirse paso en la iglesia. Según Atanasio, que es padre de la iglesia, Atanasio el Grande, que de hecho tenía muy baja estatura, pero por la gracia de Dios fue un gigante de la fe. Según Atanasio, Antonio, que es el fundador del monaquismo cristiano, nunca cambió su túnica ni se lavó sus pies. Que de verdad que en el día de hoy fuera muy difícil hablar con Antonio. No obstante, este hombre fue superado ampliamente por otro más que se llamó Simeón Estilita, no estilista, estilita,
Este hombre pasó los últimos 36 años de su vida encima de una columna de un pedestal de 15 metros de altura. Simeón pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislándose totalmente del mundo, y fue a las alturas. 36 años, sin bañarse, sin bajar de ahí, le llevaban los alimentos. Dicen algunas reseñas que el hombre estaba lleno de piojos cuando hablaban con él. Terrible. Esa manera de pensar está hoy presente. Está hoy presente. Así que cuando nosotros vemos que estas intimidaciones o peligros de las cuales Pablo está llamando a la iglesia de Colosas, escuchen, hermanos, eso es para nosotros también. Muchos han imitado estas costumbres a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero, antes de descubrir la verdad, hermanos, acerca de la justificación por la fe, casi acaba su salud por practicar el ascetismo. Lutero se daba como un látigo en las espaldas porque su cuerpo no dejaba de pecar en su corazón. Y ahí, yo no me recuerdo, pero creo que el profesor de su orden, al cual le tenía muchísimo respeto, tuvo que hablar con él, porque aún siendo católico le decía: te vas a consumir, porque Lutero no dejaba de limpiar el piso una y otra vez, porque lo veía tan sucio como su corazón, y pensaba que con cada cepillazo al piso estaba cepillando su corazón. Eso es exactamente lo que Pablo está atacando aquí. Castigar el cuerpo en ningún sentido puede ayudar al alma, hermano. No tiene ningún tipo de importancia sobre los apetitos de la carne. No puedes. ¿Quiere decir que no debemos cuidar el cuerpo? Claro que lo tienes que cuidar, pero no para ganarte ningún favor, es para cuidar tu salud. Amén. Ningún favor tú vas a tener del Señor si cuidas tu cuerpo. Para cuidar tu salud, el Señor nos manda también a cuidar nuestro cuerpo. Con eso no vamos a lograr que un mandamiento nuestro llegue al trono de la gracia. Mira lo que estoy haciendo por ti, Señor, me tienes que bendecir. No, hermano, no es así. Ellos, los ascetas, han escogido voluntariamente esa forma de devoción. Esa es la idea de la palabra que la Reina Valera traduce: culto voluntario. Ellos están en un culto voluntario de su cuerpo, precisamente para dar esa apariencia de humildad. Y aquí, en vez de producir santidad, lo que el ascetismo hace al final es alimentar el orgullo. Por ejemplo, hermanos, hay una anécdota de un sacerdote que comete un pecado. No nos dice, no escuche el pastor Bell habla de esto. ¿Qué pecado cometió? Va a su superior y entonces se confiesa, y el hombre lo manda como una manera de castigo a que limpie el piso de su cuarto, que era un piso de madera, con su lengua en forma de cruz. Él tenía que limpiarlo con su lengua, y entonces por cada lenguazo que daba tenía que dar otro en forma de cruz. Bueno, el hombre lo hizo, y el monje después reseña que se sentía lleno de orgullo en su corazón, porque ningún cristiano en la historia había hecho esa penitencia por ti. Lo que hace es alimentar el orgullo, porque piensa que tiene algún contenido espiritual. No tiene ninguno. Pero el gran problema del ascetismo, hermanos, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, es que es contrario al Evangelio. No solamente que no es útil, no solamente es que es una invención humana, no solamente que le da importancia a cosas que no tienen importancia, sino que es contrario al Evangelio. Vamos allí, y espero que ustedes lean junto conmigo. Vamos a los versículos 18, el 20, y vamos a leer desde el 18 hasta el 23, y después vamos a leer el versículo del capítulo 3, el primer versículo. Dice:
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Mis queridos hermanos, hay un problema con la división de capítulos y versículos que nosotros tenemos en la Biblia, porque ustedes deben saber que la división de versículos y capítulos no es inspirada. Por lo tanto, es bueno tener división de capítulos y versículos. Gracias a Dios que esto ocurrió, porque nos podemos manejar y guiar mejor en las Escrituras, pero muchas veces el que hizo eso, que no es inspirado, cortó algunas ideas que le tocaban al capítulo anterior y las puso en otro capítulo. Entonces, para nosotros es un problema muchas veces cuando tenemos que leer y cortar la idea en el capítulo que nos viene dando el apóstol, que sí es inspirado. Por ejemplo, la respuesta a los problemas que encontramos en estos últimos versículos del capítulo 2 está en el principio del capítulo 3. Pero eso lo vamos a predicar el domingo que viene. Sin embargo, hermanos, la respuesta es el Evangelio. Es el Evangelio, porque el ascetismo es contrario al Evangelio. Fíjense que Pablo termina la idea en el capítulo 2 y dice otro sí condicional: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de adonde, de este mundo, de los rudimentos de este mundo, que venía hablando anteriormente, no, los de arriba. Es decir, hay una diferencia abismal entre las cosas de arriba y los rudimentos del mundo. Ese no gustes, no toques, no manejes, no hagas, ese no hagas, dice, son rudimentos del mundo, pero no son de arriba. Porque el ascetismo es contrario al Evangelio. A final de cuentas, hermanos, ese es el gran problema de todas las falsas doctrinas que Pablo está atacando aquí. Todas son contrarias al Evangelio y a la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio. Mi querido hermano de la Iglesia Evangélica de la Gracia, si tú eres creyente, hoy tú estás completo en Cristo. Amén. No te falta nada, porque todo lo recibiste por gracia, y el Señor te lleva a la ciudad celestial por gracia. No tienes que añadirle nada a tu salvación. Cristo más nada es igual a todo. En el fondo de sus corazones, los que practican el ascetismo no creen que los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron suficientes para salvar. De alguna manera ellos tratan de completar esos sufrimientos con sus propios sufrimientos. Sus sufrimientos son un medio a través de los cuales ellos pretenden alcanzar el favor de Dios. Hay que sufrir, hay que pasar hambre, hay que estar herido. Porque Cristo estuvo herido, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Complementar eso. Hebreos 10, del 11 al 14, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Y por qué? Dice el versículo 12 de Hebreos 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio que hizo para los santificados, los hizo perfectos, dice. Dios no te ve como a alguien que le falte algo para llegar a Él. El camino hacia Dios está limpio, abierto.
es Cristo. Quiere decir eso, hermanos, porque quiero dejar la idea completa. ¿Y qué hacemos de la autonegación? Y si un cristiano tiene problema con la borrachera o fue un alcohólico en su tiempo pasado, entonces no tiene problema con que se tome 3 botellas de vino, porque no manejes, no gustes, no toques, no bebas, entonces no le hago caso a ninguno de esos no. Bueno, hermanos, déjenme decirles algo. El Evangelio enseña la autonegación. Y eso es una demanda ética del Evangelio. Por ejemplo, Colosenses 3, versículo 5, allí mismo en ese capítulo 3 que comenzaremos la semana que viene, dice, haced morir, ¿qué es? Lo terrenal en vosotros. Dale muerte. ¿Cuál es lo terrenal en nosotros? Tomarse un poco de jugo o comerse un poco de carne. Dice, no, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es lo que hay que hacer morir. Hay algunos que tendrán que autonegarse, hermanos, ver una película por las escenas que trae, por la lascivia que despierta en su corazón. Porque en su corazón, él tiene un enemigo que lleva dentro, como se llama el libro, que se llama pecado, y que despierta con esas escenas de lascivia. Y después, ¿qué es lo que quiere hacer? Esas mismas cosas que dice Colosenses 3:5 que hay que hacer morir. A lo mejor tiene en su interior de su corazón algunas tentaciones a estos pecados, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas. O algunos no podrán tomarse una cerveza o una copa de vino porque después no pueden parar porque fueron alcohólicos durante toda su vida. El Señor los salvó de él. Si tomarte una copa de vino te va a llevar a la borrachera, que es pecado, no la tomes. Eso no es ascetismo. Eso no es ascetismo. Eso es tener presente lo que Cristo dice en algunos textos, por ejemplo, como en Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Alguna gente dirá, bueno, entonces que se corte la mano, que se quede tuerto. Bueno, hermanos, es indiscutible que aquí Cristo no está hablando de miembros físicos, pues usted puede ser ciego total y estar atestado de adulterio y de fornicación. Los he conocido además. Y puede no tener manos y tener una codicia tremenda en el corazón que te lleva a robar o a estimular a otro que lo haga por ti. Lo que dice el texto es: huye de lo que te lleve a pecar, autoniégate, si eso te va a llevar a pecar. Para eso no puedes hacer lo que la tentación te pida, vas a tener que autonegarte por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Mateo 16, 24 al 27 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es Pedro refrenando a Cristo por ir a la muerte. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor, porque tienes tu vista puesta en las cosas de los hombres. Y ahí le dice a Pedro, todo el que quiera venir en pos de mí tiene que autonegarse, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, el negarse a sí mismo es una condición ética del Evangelio. Es una demanda ética. El legalista obedece para ser asaltado, el asceta también, mientras que el cristiano obedece porque ha sido asaltado. Amén. Es completamente diferente.
Cuando un creyente se impone a sí mismo una restricción, porque sabe que hay un peligro detrás envuelto en eso, no lo hace para alcanzar el favor de Dios, hermanos, sino porque sabe que ha sido aceptado por Dios y no quiere ofender su santidad. Sabe que el verdadero gozo no se encuentra en el pecado, sino en la comunión con su Señor. El pecado no te trae placer. Eso es un invento del diablo. Eso no es mentira. Cuando tú pecas te darás cuenta que estás mucho más vacío que como estabas antes de cometer el pecado. Queridos hermanos, el sufrimiento en sí mismo no santifica. Pero es imposible crecer en santidad sin sufrimiento. Y quiero que entiendan eso. El sufrimiento no es un medio para la santidad. Pero para crecer en santidad hay que sufrir, porque hay que negarse a uno mismo. El sufrimiento no santifica, el que santifica es Cristo por medio de la fe. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos de Cristo para que el Espíritu Santo nos permita autonegar todo lo que hay que autonegar. Para que podamos crecer en santidad. Y lo mismo decimos de los que están aquí sin Cristo. Mi amigo, el sufrimiento no te salva. Muchas veces quizás tú has escuchado de religiones que dicen lo que tienes que hacer es tal cosa, sacrificar un animal, hacer una larga caminata. Tienes que no comer calabaza y no puedes coger el dinero en la mano y no puedes hacer no sé qué. Eso no es necesario. Hubo uno que sufrió en la cruz del Calvario lo que había que sufrir para que el pecador fuera salvo. No se necesita que tú sufras. Lo que se necesita es que te arrepientas y que creas en Él. El mensaje de todo este pasaje es tan claro como el sol del mediodía. ¿Quieres ser aceptado delante de Dios? Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes descansar únicamente en Él, estar completo en Cristo. Ya eres creyente y quieres crecer en santidad, debes aferrarte a Cristo y descansar en Él para tu santificación. Este es el mensaje de los versículos 1 al 4 del capítulo 3, que como ya adelanté, vamos a estar estudiando la semana que viene, si el Señor lo permite. Vamos a concluir con una cita, hermanos, que encontré. Decía, miramos hacia atrás en la historia. Esto es un hombre británico, un comentarista británico, dice, miramos hacia atrás en la historia, ¿y qué es lo que vemos? Imperios que se levantan, imperios que caen en el olvido, revoluciones y contrarrevoluciones, riquezas acumuladas y riquezas dilapidadas. Shakespeare ha escrito de la subida y de la caída de los más grandes, que al igual que la marea suben y bajan con la luna. He mirado hacia atrás y he visto a mis propios compatriotas del Reino Unido, dice él, que una vez dominaron la cuarta parte del mundo, convencidos la mayoría de ellos de la popular canción que dice, el Dios que los hizo poderosos, los hará todavía aún más poderosos. Oí a un austriaco demente, hablando de Hitler, anunciar al mundo el establecimiento de un imperio que duraría 1000 años. Vi, dice este hombre, a un payaso italiano, Mussolini, decir que iba a parar y a comenzar el calendario con el ascenso de su poder. He escuchado de un asaltador y homicida en el Kremlin, Stanley, de quien la élite intelectual decía que era más sabio que Salomón, más humano que Marco Aurelio y más iluminado que Achó. He visto América, dice, mucho más rica y en lo que a maquinaria militar se refiere, más poderosa que el resto de los países del mundo juntos, hasta el punto que si los americanos hubiesen querido, hubiesen podido superar a César o Alejandro Magno en la magnitud y escala de sus conquistas. Todo esto en el transcurso de una sola vida, todo en una sola vida, todo el viento se lo llevó, dice. Hoy Inglaterra es parte de una pequeña isla de Europa amenazada por el desmembramiento de los nacionalismos e incluso con la bancarrota. Hitler y Mussolini, muertos, son recordados solamente con la infamia. Stalin hoy es un hombre prohibido en el régimen que él mismo ayudó a fundar y que dominó por 3 décadas. América acosada por el miedo de quedarse sin el precioso combustible que mantiene viva la actividad frenética de sus carreteras, envuelta en la polución y con una herida en la memoria por una desastrosa campaña en Vietnam y el escándalo político del Watergate. Todo en el transcurso de una sola vida, todo en una vida, todo se ha ido a pique en una sola vida. Pero, dice este hombre,
De entre los escombros de estos superhombres se levanta la gigantesca figura de uno que debido a quién, por quién y en quién, a través de quién, solamente el hombre todavía puede obtener la paz que tanto anhela. Se trata de la persona de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú le conoces? Si le conoces, estás completo en él. Amén. Señor, gracias por tu palabra, tus enseñanzas, por tu Espíritu Santo, por la sabiduría que encontramos en ella. Ayúdanos, bendícenos, complétanos en él, en nuestra santificación, Señor, y permite que nosotros siempre estemos creciendo en santidad y en sabiduría delante de ti, obedeciendo y teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón la verdadera palabra. Ayuda a la Iglesia Evangélica de la Gracia a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a madurar en ti. Ayúdanos a vivir en ti. Ayúdanos a que nuestro gozo siempre esté en ti. Ayúdanos a que todos lleguemos a la ciudad celestial. Ayúdanos a conocerte todos los días más, porque tú eres nuestra felicidad. En el nombre de Cristo. Amén.